Un saludo para todos los participantes y su facilitador. En las imágenes que acabamos de ver, hemos tratado de reflejar algunos de los aspectos que hemos estudiado en nuestra primera unidad y aspectos que estudiaremos en unidades posteriores. La clase anterior fue la última clase de esta unidad y por tanto hoy nos corresponde resumir o consolidar los conocimientos adquiridos durante esta primera parte. Para ello, les vamos a proponer una serie de ejercicios que vamos a hacer entre todos y algunos de ellos quizás serán orientados para que ustedes lo resuelvan individualmente y también con la ayuda de su facilitador. Sin más, les presento el asunto de nuestra clase de hoy. Lección 10, consolidación de la unidad 1. Y en esta unidad estudiamos la separación de los componentes de una mezcla. Sobre este aspecto les propongo el siguiente ejercicio. En un recipiente se encuentra un líquido A que contiene disuelto a un sólido B de mayor temperatura de ebullición que A. La mezcla también contiene las sustancias C y D, que son sólidos insolubles en el líquido A. La mezcla puede representarse mediante el siguiente esquema. Observen este esquema. El D está flotando en la superficie de un líquido que contiene A y B disuelto, o sea, el líquido, uno de estos líquidos contiene disuelto el sólido, que son A y B, que se encuentran en el medio del esquema, tal como lo hemos representado. Y en el fondo del recipiente está C. Es decir, este esquema complementa la descripción que le dimos anteriormente.
los pasos que seguimos para separar los componentes mediante este otro esquema. Es decir, tenemos al inicio A, B, C y D componentes de la mezcla. Realizamos una operación, separamos a C como se indica en la saeta horizontal y nos quedan todavía en la mezcla A, B y D. Realizamos otra operación, separamos el componente D y nos quedan en la mezcla A y B. Realizamos otra operación, separamos el componente A y nos queda al final el componente B. Escribe encima de las saetas horizontales el nombre de la operación que se realizó para separar cada componente. Aquí ustedes deben recordar cuáles son estas operaciones fundamentales. Y la pregunta 2 menciona los útiles de laboratorio necesarios para separar de la mezcla la sustancia C. Estoy seguro que ustedes colocaron encima de esas saetas, en el orden que están planteadas, tal como se pide en el ejercicio, las palabras decantación, filtración y destilación. Útiles para separar, necesarios para separar la sustancia C por decantación. Vamos a mencionar los más importantes. Un vaso de precipitado, donde se encuentra la mezcla, una varilla de vidrio para hacer el trasvase a otro vaso de precipitado. Fundamentalmente, estos son los útiles. Espero que esta respuesta coincida con las que ustedes pudieron dar a este ejercicio. Y para continuar nuestra clase de hoy, que será a base de ejercicio, como ya les había dicho, les propongo el segundo. Los aminoácidos son sustancias que jugaron un papel fundamental en el origen de la vida en la Tierra hace millones de años. El más sencillo de ellos, conocido como glicina, presenta en su composición 4 de los elementos químicos esenciales para la vida y su fórmula química puede representarse por C+2H5O+2N o de otra forma C2H5O2N.
localiza en la tabla periódica de los elementos químicos a los 4 átomos que forman esta sustancia y completa el cuadro siguiente: símbolo químico, nombre, número atómico. ¿Cuántos átomos de cada elemento están representados en su fórmula química? Clasifica a la glicina como sustancia simple o compuesta. Argumenta. Para responder al ejercicio necesitan la tabla periódica. Esta aparece en su folleto y también en cualquier texto de química general. Quiero ahora proponerles las respuestas al ejercicio y discutirlas brevemente con ustedes. En la pizarra aparecen estos datos. Primero, a la derecha está la fórmula de la glicina que ustedes tienen ya anotada. Por supuesto que si la glicina está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ahí están en orden a la izquierda los símbolos de esos 4 elementos químicos. Y sus nombres, repito, C, carbono, H, hidrógeno, O, oxígeno, N, nitrógeno. Recuerden que en la tabla periódica, cada cuadro de la tabla donde está el elemento hay una clave que indica su número atómico, además de su nombre. El carbono presenta número atómico 6, el hidrógeno 1, el oxígeno 8 y el nitrógeno 7. Aparte nos piden el número de átomos de carbono de cada elemento que hay en la fórmula de la glicina. Y atendiendo a su fórmula tenemos, de acuerdo con los subíndices, 2 átomos de carbono, 5 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno y 1 átomo de nitrógeno.
Teniendo en cuenta también que esta sustancia glicina está formada por átomos de más de un elemento, en este caso 4 elementos, la clasificamos como sustancia compuesta. Una vez confrontados estos resultados, les invito al próximo ejercicio. Algunas sustancias formadas por el elemento químico bismuto son utilizadas en medicina. A continuación, te ofrecemos la ubicación en la tabla periódica de este elemento. Ahí tienen el esquema de la tabla periódica y sacado de ella específicamente lo que nos interesa, el elemento bismuto con toda la información que encontramos en esta tabla periódica. Las preguntas. ¿Cuál es el símbolo químico de este elemento? Segunda pregunta, ¿cuál es su número atómico? ¿Cuántos protones hay en el núcleo de un átomo de bismuto? Aquí tendrán que establecer y recordar la relación entre número atómico y número de protones. ¿Cuál es? ¿Cuántos electrones tiene en su envoltura? ¿En qué grupo y en qué periodo del sistema periódico o tabla periódica está ubicado este elemento químico? Y todas estas informaciones o todas estas preguntas que les hacemos, ustedes pueden contestarlas sencillamente con localizar e interpretar los datos que aparecen en la tabla periódica acerca del bismuto. Y las respuestas a este ejercicio se las dejo para que la discutan
con su facilitador. O sea, en este caso no la vamos a responder, ya que hemos hecho algunos ejercicios parecidos a este. Incluso en esta clase hay algo de ello que vimos en el anterior. Por tanto, pasemos a ver el siguiente. El feldespato es un mineral que contiene una sustancia de fórmula química KAlSi3O8. Anteriormente vieron una lámina, una foto de este mineral. Clasifica la sustancia en simple o compuesta. En esta fórmula química están representados átomos de potasio, átomos de aluminio, átomos de silicio y átomos de oxígeno. Delante de la palabra átomo en cada caso hay un espacio en blanco donde ustedes deben colocar el número de átomos representados en esta fórmula. ¿La sustancia es simple o compuesta? Por supuesto que es una sustancia compuesta. Y los átomos de carbono, los átomos de cada elemento que están representados en la fórmula, se los dejo para la discusión de esta respuesta en el grupo de ustedes con su facilitador. Vamos entonces a continuar con otro ejercicio. Ejercicio 5. De acuerdo con la descripción de las siguientes reacciones químicas. Primera, la glucosa de fórmula C6H12O6 en estado sólido reacciona con el dioxígeno gaseoso de fórmula O2 y se obtienen como productos de la reacción dióxido de carbono gaseoso de fórmula CO2 y agua gaseosa H2O.
En la industria se puede obtener el hierro en estado sólido a partir de la reacción de hierro, del óxido de hierro 3 con el carbono sólido. En la reacción se obtiene además dióxido de carbono y hierro. Inciso A o pregunta A. Identifica las sustancias reaccionantes y productos de esta reacción. De cada reacción, de la primera y también de esta. Escribe con palabras los esquemas que representan las reacciones químicas anteriores. Representa las ecuaciones químicas correspondientes mediante el empleo de las fórmulas químicas. Ajusta cada una de las ecuaciones químicas anteriores. Vamos a revisar parte de este ejercicio aquí en la pizarra. Para ello voy a escoger la segunda reacción, ya que la primera vamos a tener más posibilidad porque incluso hemos visto las fórmulas químicas en clases anteriores. Aquí tenemos la ecuación química ya escrita con sus fórmulas. Por supuesto, si lo hubiéramos escrito con letras, que yo no lo voy a hacer aquí, solamente lo voy a mencionar, hubiéramos escrito óxido de hierro 3, así escribiéndolo con letras, más carbono sólido, la flechita, dióxido de carbono y hierro. Y eso sería con letras, pero nosotros no tenemos esto escrito aquí, sino con las fórmulas químicas. Ahora, independientemente de que sea con letras o con fórmulas, las sustancias que se encuentran a la izquierda del signo igual, es decir, en este caso, el óxido de hierro 3 y el carbono, son las sustancias reaccionantes. Mientras que las sustancias que se encuentran a la derecha del signo igual, en este caso el dióxido de carbono y el hierro, son las sustancias productos. Es decir, en esta reacción química existen dos productos de la reacción y también dos sustancias reaccionantes. Otro de los aspectos que nos pide el ejercicio es ajustar la ecuación. Veamos cómo se realiza el ajuste. Comenzamos, como habíamos dicho anteriormente, ajustando cualquier átomo que no sea el hidrógeno ni el oxígeno en ese orden. Y por comodidad, comenzamos con el hierro. En la fórmula química del óxido de hierro 3 aparecen dos átomos de hierro en las sustancias reaccionantes. Si vamos a los productos, tenemos aquí representado un átomo de hierro y para ajustarlo colocamos un coeficiente 2 delante de la fórmula química del hierro. De esta forma el hierro quedaría ajustado. Viene después el oxígeno, pero este es de todos los elementos químicos el último que se ajusta. Y esto se debe a que él interviene en muchas reacciones químicas, en muchas sustancias químicas, y siempre resulta más perjudicial empezar a ajustarlo porque no llegamos incluso a ponernos muy de acuerdo en los números que debemos colocar. Por tanto,
Vamos ahora a ajustar el carbono. Y tenemos aquí en los reaccionantes un átomo de carbono representado y en los productos un átomo de carbono también. Quiere decir que aparentemente en este caso el carbono está ajustado. Y ya no nos queda más que ajustar el oxígeno. Tenemos aquí 3 átomos y aquí tenemos 2. Bueno, ¿y cómo hacemos ahora para ajustarlo? Si tengo 2 números que no son divisibles entre sí. Sencillamente, donde aparezca el oxígeno con un número 3, en este caso que tengo el 3 y el 2, delante del que tiene los 2 átomos de oxígeno, coloco el número 3. Y donde tengo los 3 átomos de oxígeno, coloco el número 2. Quiere decir que tengo ahora 2 por 3, 6 átomos de oxígeno, y 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Alguien planteó en una ocasión que para ajustar una ecuación química se necesita un lápiz y una goma, porque empezamos a cambiar los coeficientes y después quizás haya que volverlos a cambiar. Veamos este caso. Tengo ahora, después de haber colocado estos coeficientes para el oxígeno, 2 por 2, 4 átomos de hierro. Y aquí a la derecha lo había ajustado antes y había colocado un 2. Por tanto, haciendo uso, en este caso del borrador, coloco el coeficiente 4 delante del hierro y está ajustado ya el elemento químico hierro. Pero me queda entonces ver si al carbono le sucedió algo después de este ajuste. Y tengo aquí 3 delante del dióxido de carbono, 3 átomos de carbono. Por tanto, aquí delante del átomo de carbono, de la fórmula química del carbono, colocaré un 3. Aún así, vamos a contar para comprobar. Átomos de hierro, 2 por 2, 4. Y a la derecha, 4. Átomos de carbono, 3. Y a la derecha, 3. Átomos de oxígeno, 2 por 3, 6. Y a la derecha, 3 por 2, 6. Y de esta forma la ecuación queda ajustada. Una vez terminada de revisar este ejercicio, que me parecía que podía tener un poco de más dificultad que los anteriores, les propongo ver nuestro siguiente ejercicio. Un científico necesita saber el volumen que ocupa determinado líquido. ¿Qué instrumento de medición tendría que utilizar? ¿Un reloj, un barómetro, una probeta o un termómetro? ¿En qué unidades expresaría el resultado de su medición?
estoy seguro que ustedes han respondido que el científico necesita para medir este volumen una probeta y que el resultado de la medición lo debe expresar en mililitros, que es la unidad de medida. Una vez revisado este ejercicio, que es muy sencillo, les propongo el siguiente, que va a constituir el trabajo independiente propuesto en esta clase. El planeta Marte se encuentra a una distancia del Sol superior a la que se encuentra la Tierra. ¿Sobre cuál de los dos astros la fuerza que ejerce el Sol es mayor? ¿Qué ley aplicaste para responder la pregunta anterior? Como ustedes se habrán percatado, en esta clase de consolidación por medio de ejercicios, hemos visto temas referentes con las fórmulas químicas, con la vida de animales y plantas, con los planetas, con el universo, todo lo que forma parte de las ciencias naturales. Con esta clase también terminamos nuestra primera unidad y los invitamos para comenzar en el próximo encuentro la segunda unidad de nuestro programa. Sin más, nos despedimos de ustedes hasta este encuentro.